importante con nuestra Cancillería, con nuestros embajadores en el mundo. Acabamos de realizar un evento muy importante que nos permitirá tener insumos para poder generar productos legislativos en materia de política exterior. Nos sentimos copartícipes de la construcción de los acuerdos internacionales, de los mejores entendimientos que México realiza con sus países hermanos y desde luego para nosotros tener una excelente relación con la República de Italia es muy importante. Para nosotros en Italia es donde encontramos la explicación de muchas de nuestras formas culturales, de nuestras expresiones. La cultura latina fue determinante en la formación de las culturas que se formaron en América después de la llegada de los europeos en el siglo XVI. Y por tanto resulta fundamental que podamos darle seguimiento a esto. El Senado desarrolla una actividad internacional continua, participa en todos los foros internacionales de los cuales México es parte, participa en todas las reuniones de foros económicos, culturales, en defensa de los derechos humanos. Construimos este escenario para poder generar una mejor percepción en el mundo. Venimos nosotros, su servidor acompañó al presidente Peña en la visita de Estado que la semana pasada llevó a cabo a Reino Unido. Para nosotros fue un evento internacional muy importante para México, porque además de lo importante que es la relación con Reino Unido, se da en un momento de características peculiares. Las características es poder generar una percepción ante el mundo sobre México adecuada. Hoy sí estamos en dificultades que los órganos del Estado mexicano están resolviendo. Sí tenemos que acatar muchas de las opiniones, recomendaciones que se nos hacen, pero en México es un país de instituciones. Es un país de instituciones, es un país en donde el Estado de Derecho es la forma de convivir entre nosotros, la forma de establecer las relaciones entre su sociedad y su gobierno, y por eso les decimos a ustedes, esta delegación de la República de Italia, bienvenidos para poder platicar de los temas que a ustedes les interesen en materia económica, en materia social, en intercambios culturales, en todo lo que implique poder mejorar los lazos de hermandad entre Italia y México. Así es que bienvenidos, señores, bienvenidos a todos al Senado de la República, muy congraciados con su presencia. Grazie, signor Presidente del Senato. Muchísimas gracias, señor presidente del Senado. También quiero agradecer a los senadores y senadoras presentes. Es un privilegio el poder estar aquí y encontrarnos en el Senado de Ciudad de México y poder tener esta oportunidad para poder conducir el cuarto encuentro binacional entre México e Italia. Esta comisión binacional que presido junto al ministro del Exterior, toma en cuenta todos los aspectos de nuestra colaboración desde el punto de vista económico, cultural, como bien lo mencionó, también científico, político y de la seguridad. Y también, debo decir, es una colaboración que es muy importante para Italia. Somos dos países con una historia muy antigua y muy rica.
Somos países, como menciono, con historia muy antigua y muy rica. Sin embargo, ahora con relaciones actuales que se vuelven muchísimo más importantes. En el mes de enero del 2014, nuestro presidente del Consejo en aquellos tiempos visitó México. Y en los próximos meses, en el mes de junio probablemente, tendremos y podremos esperar la visita del presidente Peña Nieto en Italia. Y personalmente quisiera decir, como ministro de Asuntos Exteriores, esta es mi primer visita en América Latina. Y no es casualidad que se lleve a cabo aquí en México, dado la relación tan importante que nosotros tenemos. Ya tuvimos una colaboración de tantos temas globales, desde el cambio climático hasta nuestros trabajos en común en las Naciones Unidas y en la G20 para la abolición de la pena de muerte, así como las reformas del Consejo de Seguridad, en cuanto tanto Italia como México tienen una posición común. Diría que otra cosa que también es común, señor presidente, entre nosotros es que ambos países, Italia y México, están con un tema muy importante de las reformas para buscar encontrar y poner a nuestras economías en un punto mucho más importante y que corresponda mucho más a las necesidades de nuestros ciudadanos. En este punto, Italia también ha estado luchando y ha estado uniéndose con la Unión Europea para tener una política de la Unión Europea lo más cercana posible, y más que en un punto de austeridad y de rigor, que piense en el desarrollo y en el crecimiento de los países. Me gustaría también decir que esto es una muy buena noticia también para América Latina, ya que la economía europea, particularmente también la economía italiana, finalmente están dando señales positivas de crecimiento y de recuperación después de años, como ustedes saben, muy difíciles. Bueno, aún falta en Europa muchas puntos ligados con la seguridad, con la migración, que aún son retos, así como el terrorismo. Sin embargo, bajo el marco de una paso económico una época económica muchísimo más positiva. Señor presidente, me gustaría recordar que ambos países también están en conjunto con la importancia en el tema de la justicia, de la legalidad y del combate al crimen organizado. Aunque afrontamos de forma diferente el crimen organizado, que ha sido muy serio, ya sea en Italia y en México. Sin embargo, he estado con un honor de saber que un ministro italiano pudo hacer en las semanas anteriores una presentación a una comisión del Senado mexicano sobre el tema de la legalidad aplicada en ambos países. Así que, como usted mencionaba, estamos dando una centralidad a la ley y al Estado de Derecho. En este marco, creo que también se pueden desarrollar, y yo voy a transmitir su mensaje al presidente de la Cámara del Senado italiano, para crear una diplomacia parlamentaria que siempre considerada por ambos gobiernos importante para poder realizar asuntos que las diplomacias oficiales pueden hacer a otros niveles. Así que la diplomacia parlamentaria puede funcionar muy bien. Quiero agradecer nuevamente este encuentro y seré portador de voz hacia el Senado y la Cámara italiana de su mensaje y
espero que podamos tener mucho más encuentros parlamentarios como este. Gracias. Cierto, ya hay presidente del Senado italiano. No había, ¿verdad? Se volvió primer ministro y que estaba por elegirse al nuevo presidente del Senado italiano. Esa fue la razón por la cual no me entrevisté cuando estuve en Roma. Pietro Grasso reasumió su posición. Sí. ¿Sí? Había asumido la presidencia provisionalmente mientras elegían presidente de la República. Una vez que fue electo el presidente Mattarella, presidente de la República, Pietro Grasso reasumió su posición de Esa presidente. fue la razón por la que no nos encontramos con él, ¿verdad, don Así Agustín? es, Sí. de presidente del Senado. Sí. No. Sí. ¿Dónde está? Sí, ya lo sé. Comimos por lo menos 2 veces cuando estuve en Roma, ¿verdad? Así es, senador. Presidente. No, muy bien. Puedo decirles que efectivamente en México está en proceso las reformas constitucionales en materia de seguridad pública derivadas de el necesario ajuste en la estrategia en contra del crimen organizado, y sin duda tiene que ver con la eficiencia y eficacia de los órganos policíacos, la forma de un control de todas las fuerzas del orden para dar mejores resultados. Está basado en el modelo italiano. Conocemos de las reuniones que tuvo los asesores del Ejecutivo Federal con organismos públicos relacionados con seguridad pública de Italia para formar ese modelo. Por otro lado, también hay que registrar que México es la segunda economía en Latinoamérica, es la 14ª economía del mundo y está formando relaciones estratégicas con economías de todo el mundo. Hay que mirar al norte, pero hay que mirar también a Europa para consolidar nuestras relaciones económicas. Hay que fortalecer las mejores formas para generar mayor turismo a México. Ustedes son un país en donde el turismo es una fuente de ingresos enorme, importantísima. Para nosotros también. 20 millones de extranjeros vienen a México al año para poder disfrutar de nuestro turismo atractivo en cuanto a playas, atractivo para bellezas naturales, atractivo para la arquitectura de muchas ciudades, y queremos más turismo de Italia. Queremos más turismo italiano que pueda encontrar en México el lugar adecuado para poder divertirse, para poder encontrar formas de esparcimiento. Así es que es muy importante que nosotros contribuyamos a esta relación. ¿Dónde está la carta? La carta que le mando al presidente del Senado. Todos entran y salen. Es un protocolo que hemos instalado en el Senado de la República, que cuando recibimos la visita de un diplomático de algún país, el presidente del Senado le envía por su conducto al presidente del Senado italiano, en este caso, una carta para establecer mejores lazos de entendimiento, formar acuerdos de colaboración entre las dos instituciones. Entonces, le quiero hacer entrega de esta carta para que usted sea portador de la misma y la lleve al senador Pietro Grasso, presidente del Senado de la República Italiana, y poder tener una comunicación formal de mi parte. Molto piacere. Muy bien. Sí. Rabín, ¿quieres decirnos algo? Sí. Adelante. Bien, muy buenos días tengan todos ustedes, con el permiso del presidente de este Senado, el senador Luis Miguel Barbosa Huerta. Me da mucho gusto darles también la más cordial bienvenida a estas instalaciones del Senado de la República, al honorable ministro Paolo Gentiloni,
al excelentísimo embajador Alessandro Busacca, a nuestro embajador en Italia, Miguel Ruiz Cabañas, y por supuesto a toda la comitiva que nos acompaña el día de hoy y a mi compañera, la senadora Beristáin. Muy buenos días. Como lo ha señalado el senador Barbosa, sin duda son muchas las similitudes que tiene este extraordinario país que es Italia con nuestro país, con México. Basta con ver simplemente los colores de la bandera, desde ahí tenemos similitudes y por supuesto hay mucha historia, mucha cultura que nos unen. Nosotros reconocemos en Italia un país muy importante en materia cultural, cuna del Renacimiento, cuna del humanismo. Por algo es que está reconocido que es el primer lugar a nivel mundial con 50 sitios reconocidos como patrimonios de la humanidad, lo cual es algo muy importante para nosotros. Y hay una gran influencia de los italianos para con México. Justamente del lugar donde viene nuestro presidente senador, en Puebla, en Chipilo particularmente, llegaron italianos hace mucho tiempo a Puebla, a Veracruz, a Michoacán, y generaron una influencia muy fuerte. México es el único país en toda Latinoamérica donde se habla el veneto, justamente en Chipilo. Y son muchas las cosas que nos unen. En materia comercial, significa nuestro tercer socio, solamente atrás de Alemania y atrás de España. Y desde que se firma el Tratado de Libre Comercio de México con la Unión Europea, se ha incrementado de una manera muy favorable. Ha pasado de prácticamente 1.800 millones de dólares a más de 6.000 millones de dólares en lo que lleva de vida este Tratado de Libre Comercio. Y yo creo que la visita del señor ministro se da en un momento muy importante para nuestro país. Ya lo ha mencionado también el presidente, se están generando reformas muy importantes para el desarrollo también de México en materia de combate a la corrupción, en materia de combate a la delincuencia, en materia energética, en materia educativa, en telecomunicaciones. México se está transformando, igual que lo está haciendo también Italia, y que nosotros vemos con mucho optimismo cómo han ido superando de una manera muy favorable el asunto de la crisis. Si bien es cierto que todavía hay algunos signos de este problema, pero vemos con buenos ojos que Italia lo va superando. Esta visita se da, les decía yo, en un momento clave en virtud de que está en revisión el acuerdo global de México con la Unión Europea. Y para nosotros es muy importante que nuestro tercer socio comercial, obviamente, pueda opinar acerca de la modernización de este acuerdo. En fin, son muchos los asuntos que nos unen, son muchos los temas comunes y de verdad me da nuevamente mucho gusto darles la más cordial bienvenida. Gracias, senador Aguilar Salazar. Se está incorporando la presidencia. Para que te enganches, primero le damos la palabra a Luz María Beristáin y para que tú nos pongas un mensaje importante. Adelante. Pues unirme a la bienvenida que se le da al señor ministro Gentiloni de Italia. Como bien ha dicho aquí el presidente del Senado, Miguel Barbosa Huerta, y el presidente de la Comisión Especial de Europa, para nosotros es una gran oportunidad tener este acercamiento, este encuentro con ustedes. Yo, como secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores que preside la presidenta Gabriela Cuevas, nos da mucho gusto poder generar algunos documentos, algo material de trabajo para que entre nosotros se crezca lo que es la cooperación, los vínculos, estas alianzas que tenemos que seguir acrecentando para bien del pueblo de Italia, para el bien de los italianos, el pueblo italiano y el pueblo mexicano. Es una excelente oportunidad porque pues Italia es Italia. Italia es, como le digo aquí a nuestro queridísimo embajador mexicano Miguel Ruiz Cabañas. Miguel Ruiz Cabañas, le comento que pues Roma es, para mi gusto, la ciudad más bella del mundo. Así es que yo considero que acercarnos a ustedes, que son los herederos de Leonardo da Vinci, siempre será positivo para nosotros los mexicanos. Positivo en todos los sentidos. Podemos aprender nosotros de ustedes y ustedes de nosotros y seguir generando una mayor cooperación tanto comercial, cultural, política y social para el engrandecimiento del pueblo italiano y del pueblo mexicano. Bienvenido, señor Gentiloni, bienvenido, señor embajador, bienvenidos a todos sus acompañantes. Gracias.
Buenos días, presidente. Muchas gracias por darme el uso de la palabra. Señor ministro, señor Paolo Gentiloni, muchas gracias por estar aquí en el Senado. Nos da mucho gusto que en estas visitas a nuestro país se incorpore también visitas al Senado de la República, porque al final, de manera unida y republicana, es como se construyen los acuerdos en nuestros países. Sin duda, Italia es un país que llama mucho la atención, como lo comentaba la senadora Beristain, por la belleza de sus ciudades, por la historia y su cultura, pero también por ser un país en el que la calidad de los productos que tienen y que exportan reflejan ese perfeccionismo, ese valor por la intelectualidad, por la preparación, y que han logrado hasta dar un valor agregado muy importante a los productos italianos. Es decir, Italia, sin hacer alarde de grandes industrias, ha demostrado ser escuela, por ejemplo, del diseño de las mejores marcas de automóviles. Ha sido también un espacio tradicional para quien quiera acercarse a las artes. Y ya, bueno, qué decir además de su gastronomía. Para nosotros nos da muchísimo gusto tener esta reunión porque consideramos que hace falta estar más cerca a nivel de nuestros países en la esfera parlamentaria. Sabemos que lo estamos a nivel de nuestros gobiernos. Se tuvo la visita del jefe de Estado italiano el año pasado, pero claramente queremos que nuestros vínculos sean mucho más allá de la esfera de los gobiernos. Y esto, pues, ¿qué significa? Que podamos encontrar esferas de coincidencia en los foros donde tanto Italia y México somos parte en lo parlamentario, que podamos también encontrar una agenda en común. Y creo que ya hay dos temas de suma relevancia. Uno que tiene que ver con la cooperación. Me parece, y en esto hemos sido muy enfáticos en la Comisión de Relaciones Exteriores, en que México debe ser un país que participe mucho más en programas de cooperación. México ya no es el país pobre que solíamos ser. Sí somos un país tremendamente desigual. Todavía tenemos una agenda interna pendiente muy grave, pero espero que con algunas de las leyes que hemos hecho, como los temas de competencia económica, podamos ir abatiendo esa desigualdad. En esta materia, en materia de cooperación al desarrollo, me parece que sería interesante que México aprendiera más de la experiencia italiana, y si usted pudiera compartirnos algo, creo que nos sería de muchísima utilidad. Y en segundo lugar se encuentra el tema de la migración. México, contrario a Italia, nosotros somos, o bueno, éramos hasta hace algunos años, exportadores de nuestros talentos, de nuestros migrantes. Italia ahora se ve en un momento muy complicado donde tiene que recibir pues barcos y barcos de migrantes que van huyendo de condiciones muy precarias, algunos de guerra, y que creo que esto ha generado serios problemas en Italia y en algunos países europeos, pero principalmente me parece que en Italia, por ser la principal puerta de acceso. En México está empezando a cambiar nuestra dinámica migratoria. Desde hace ya 4 años, nuestra tasa de migración con Estados Unidos es una tasa cero, por distintas razones. Una tiene que ver con aspectos económicos en los que Estados Unidos no estaba creciendo, y por otro lado también con los 2 millones de deportaciones que ha hecho el presidente Obama. Entonces estos dos factores sin duda son determinantes para tener esta tasa migratoria cero. Pero el fenómeno que empezamos a vivir en México tiene que ver con la migración de Centroamérica hacia los Estados Unidos, obviamente pasando por México. Y es este famoso Triángulo Norte, que son Guatemala, Honduras y El Salvador, y que representan poblaciones muy vulnerables. Lo vemos sobre todo, por ejemplo, en el caso de Honduras, que es el país con la tasa de homicidios más alta del mundo, 105 homicidios por cada 100,000 habitantes, pero últimamente también lo vemos con un incremento de migrantes guatemaltecos. No sabemos qué vaya a pasar, no sabemos si estos migrantes quieren en definitiva migrar hacia Estados Unidos o si al final, por los problemas en nuestra frontera con Estados Unidos, acabarán quedándose en nuestro país. En ese sentido, me gustaría también escuchar cuál ha sido la experiencia italiana, cuáles son las políticas públicas que mejor pueden atender a la población migrante, porque pues al final la primera premisa siempre tienen que ser los derechos humanos. Muchas gracias, excelentísimo ministro. Bienvenido a México y bienvenido a este Senado de la República.
En México siempre nos gusta decirle a quien llega a nuestra casa, siéntase usted como en su casa. Aquí en el Senado, señor ministro, y en México, siéntase usted como en casa. Sí, Muchísimas gracias, Presidenta. También yo tengo una experiencia parlamentaria que se remonta a 15 años, aunque sí en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, y no estuve en el Senado, así que hasta ahora sí que me da un placer enorme de poder participar en una reunión de esta índole, poder interactuar y platicar con algunos de los colegas mexicanos. Ciertamente, en cuanto a las relaciones con la Unión Europea, las razones del senador Salazar hablaba ya son, bueno, relaciones muy históricas que se remontan a más de 20 años oficialmente hablando. Creo que este es el momento en acelerar la relación y de estos puntos estratégicos y alianzas cuando nacieron estas relaciones. Pues la realidad de la Europa ciertamente ha estado ya cambiando. Sin embargo, la realidad del México ha cambiado mucho más, así como su economía y su demografía. México es un país muy diverso y muy diferente a lo que era 20 años atrás. Así que la revisión del acuerdo de este punto estratégico es un tema en que Italia será promotora también, junto con la Dirección General de Comercio de la Unión Europea, para poder acelerar el ritmo e ir hacia esta dirección. Ciertamente hay muchísimas oportunidades económicas donde puede haber gran cooperación en nuestros dos países. Y quisiera subrayar dos particularmente. Por un lado, para México, creo que será, y es muy interesante, los trabajos que se han realizado en Italia, las pymes. Nosotros estamos muy orgullosos de tener, pues, tanto medianas como pequeñas industrias que han tenido mucho éxito y tienen alta calidad. Sé que hubo una delegación de sus empresas de las pymes que estuvo viendo el distrito industrial en Italia y tuvieron encuentros de negocios con negocios y ciertos emprendedores allá. Creo que esto es un asunto muy interesante para ambos países, así como para la Italia también es muy significativo lo que se abrirá en México seguidas a las reformas dadas por el gobierno. Y en el plano de la infraestructura es que el gobierno ha propuesto estos cambios en donde yo he visto mucho interés de empresas italianas que están en México ya o que están aprovechando mi visita para poder venir y entender y estar también en el encuentro del Foro de Negocios y Empresarios que tendremos mañana en la mañana con todos los actores. El punto de la cultura y el turismo, del cual todos ya hablaron y que la senadora Navarrete hizo referencia. Pues la primera cosa que me viene a la mente pensando en México siempre es turismo, cultura. Son dos países que tienen grandes recursos naturales y sobre todo tienen un patrimonio cultural y artístico como pocos países en el mundo. Hay también una dimensión de México e Italia de turismo religioso que es relevante.
Y también hay una dimensión de turismo italiano hacia el México enorme, pero que puede todavía reforzarse e incrementarse. Bueno, lo habíamos dejado mucho a la espontaneidad, ¿no? En fondo, los italianos aman México y los mexicanos aman Italia, pero ahora en un mercado mundial muy competitivo se requiere agregar a esta espontaneidad pues, políticas que puedan ayudar al intercambio turístico cultural, ciertamente. Hicimos en Roma una muestra de Frida Kahlo, que fue una de las 2-3 muestras con mayor éxito el año pasado. Ahora se está preparando una muestra de Miguel Ángel, sobre Miguel Ángel, aquí en México, y hay muchísimo más por hacer. Para nosotros, así como en México, la economía también está muy vinculada a la identidad del país. Estoy de acuerdo con la senadora Cuevas, que mencionaba que hay también un interés por la Italia, ¿no? Que vincula diferentes sectores como la moda, el diseño, la comida y la gastronomía. Este es uno de los momentos para nosotros muy importantes. En 2-3 meses tendremos una exposición, un show universal que se llevará a cabo en Milán. Y tendremos también en ese momento la visita del presidente Peña Nieto, en donde México tiene un bellísimo pabellón, ¿no? Que tiene como foco y como argumento el maíz, y en esta exposición universal que se estará dedicada al tema de la alimentación, de la comida y de el nutrir al planeta, y esta será una ocasión muy útil para nosotros. Por cierto, el tema ahora de la migración ciertamente se toca por puntos de aristas diferentes, ya sea en Italia y en México. Se vive por muchos años y decenios. La Italia ha sido un país de inmigrantes, tanto de italianos que se transferían a otros lados y países de Europa y de América, ya sea América del Norte y del Sur. Ahora, naturalmente, de décadas atrás, es un país que está aceptando inmigrantes. De hecho, el último año se volvió el país en donde se tiene la mayor migración de diversas áreas de crisis, como usted mencionó, de África y de Medio Oriente. Pero creo que nuestra experiencia es más que nada de la gran diversidad que se tiene, y esto demuestra que los problemas, si no los describimos y no los hablamos, pues también un tanto sutilmente y también tomando en cuenta los miedos de los ciudadanos, pueden ser regulados, puede ser una ayuda y no siempre verlos como una amenaza en nuestros países. Nosotros, los italianos, hemos tenido muchos problemas inmigratorios con algunos países, por ejemplo, de los Balcanes, de la parte adriática, de la ex Yugoslavia. Y actualmente el problema se resolvió, ya no existe más. Hay unos vínculos económicos óptimos entre estos dos países, y esta tendencia va hacia mejorar, como la senadora mencionó, ¿no? Cómo se lleva a cabo entre Estados Unidos y México. Por lo tanto, yo también soy muy optimista en cuanto a la migración que se estará llevando a cabo en estos meses en Italia. Ciertamente es un trabajo muy importante en Italia porque estamos salvando a muchos migrantes. Sí, hay una presión hacia toda la Europa. Muchos utilizan la Italia para atravesar a otros países. Somos un país de tránsito también. Y como ustedes espero, tenemos un enfoque humanitario y también
con una cooperación económica con los países que están creando, que son origen de la migración. El fenómeno puede administrarse, puede gestionarse, por lo tanto no hay que verlo únicamente como una amenaza, sino también como una oportunidad positiva. En un momento en donde nuestra economía, después de años ciertamente muy difíciles, ya en estos pocos meses hemos tenido unas tasas de crecimiento también con un mejor nivel de trabajo y crecimientos también de exportación dados a la tasa de cambio con el dólar, que ahora es favorable para nuestras exportaciones. En este momento actual es muy importante y creo y considero que hacer las reformas y gestionar los problemas que puedan surgir en nuestra región es una parte fundamental. El gobierno italiano está buscando realizar estos dos puntos: reformas y gestionar los problemas de la región para que no provoquen dificultades en este ámbito. Ramírez y la senadora Marta Palafox Gutiérrez, si nos quisieran hacer un comentario, con mucho gusto si ustedes quisieran. Muy brevemente, presidente, en primer lugar doy obviamente la bienvenida a este Senado de la República al señor Paolo Gentiloni. Es para nosotros un honor que esté esta mañana en el Senado, en el sede del Senado de la República, y de manera fundamental a mí lo que me gustaría agregar a lo que ya han señalado mis compañeros legisladores y un poco tomando en cuenta lo que usted ha comentado en su intervención, pues creo que a México y a Italia los unen grandes temas. Son países que comparten una historia milenaria con distintos destinos, pero que finalmente en el análisis histórico coincidimos en muchos temas. El Imperio Romano, desde luego, es parte fundamental de la historia de la humanidad, y en cierta medida también en América, pues el imperio azteca en su momento y también la cultura maya, desde luego. Usted hablaba del tema del patrimonio artístico y cultural de ambas naciones. Sin duda compartimos también ahí elementos, yo diría, que nos distinguen a ambas naciones prácticamente frente al mundo. Está la parte culinaria, desde luego. La comida de ambos países me parece que sobresale por encima de muchas de lo que ocurre en el caso de otras naciones, afortunadamente. Y de manera ya muy concreta, a mí me gustaría retomar lo que usted señalaba en el tema de la experiencia de Italia, en el caso de las pymes o el desarrollo de las pymes, porque me parece que en Europa nosotros tenemos importantes recursos para poder aprender de lo que han hecho de manera exitosa otras naciones. Está el caso de Alemania con su sistema de educación dual, por ejemplo, y me parece que es muy importante que en el caso de Italia nosotros podamos aprender de lo que ustedes han logrado, porque me parece que México tiene todavía un gran potencial, y esa rama es una rama que sin duda, si bien en México se han hecho o se han logrado avances, me parece que aún hay mucho por hacer, y claro que desde el Congreso de la Unión podríamos aportar algunas modificaciones que se requieran al marco legal para darle un impulso necesario a esta actividad que sin duda le traería grandes beneficios a la economía mexicana. Pues yo sería todo lo que señalaría. Agradezco nuevamente su visita y espero que tenga una gran estancia en nuestro país. Les cuento. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, igualmente, señor ministro Paolo Gentiloni, sea usted bienvenido a México y a esta casa del Senado de la República. Espero que su estancia sea placentera. Los comentarios formales los han hecho nuestros compañeros
y solamente decirle que, como siempre, todos abrigamos la esperanza de que las relaciones, cuando nos visita algún ministro, algún embajador o algún presidente de otro país, traiga las mejores intenciones de poder amalgamar para bien de un país y de otro. Muchas gracias, bienvenido. Gracias, Marta. Finalmente, señor ministro, delegación, embajadores, don Miguel Luis Cabañas, embajador de México en Italia, el excelentísimo embajador Alejandro Busaca, embajador de Italia acá en México. Identificamos muchos temas de los cuales podemos aprender los mexicanos respecto de la experiencia italiana. Italia puede encontrar en México un escenario de oportunidad para invertir en esta apertura provocada por las reformas estructurales que fueron producto de un gran debate entre las distintas fuerzas políticas. Por cierto, yo le pedí a los senadores, las senadoras, que hoy nos acompañan, porque son de diferentes fuerzas políticas. Eso habla de la pluralidad con la que se resuelven los asuntos en el Parlamento mexicano. Y esas reformas, que son producto de un gran debate, hoy son productos legislativos, que son productos del Estado mexicano. El debate concluye cuando se forman las leyes. Y una vez que hay leyes, más allá de que se hayan construido con la oposición de un porcentaje de los integrantes de las cámaras, ya son productos legislativos del Estado mexicano. Y esas reformas estructurales, sin duda que representan un escenario de oportunidad para inversionistas del mundo en México. Sin duda que sí. Y queremos nosotros que sean también los inversionistas italianos los que encuentren un escenario propicio para poder llegar a México más allá de lo que ya existe en los inversionistas italianos. Se construyó una reforma en materia financiera que tiene como propósito acercar el crédito al emprendedurismo, a los emprendedores, también a la industria, a todos aquellos que generan movimiento económico y con ello crecimiento. Se hizo una reforma en materia de competencia para poder generar un piso parejo y no el control de los monopolios en todos los asuntos económicos del país. Una reforma en telecomunicaciones que permite la inversión en esos temas y abrir y romper el control que se tenía en esa materia. Y la reforma energética, que pone la riqueza nacional en materia de petróleo y gas bajo reglas nuevas, bajo un modelo nuevo a la inversión extranjera acá en este país. Ese es el escenario de oportunidad de México. La carta que yo le envío es una carta que tiene como propósito generar una agenda de temas con el Senado italiano. Sean ustedes los encargados de que podamos generar esa circunstancia propicia para hacer que el Senado mexicano y el Senado italiano tengan una agenda común. En el mes de septiembre envié cartas a los senados, donde hay senado de todo el mundo, y donde no los hay, a las asambleas nacionales únicas, en países donde solo hay una asamblea y no senado y diputados, con el propósito de que el Senado mexicano tenga acuerdos de colaboración, de entendimiento y de construcción de una agenda común. La zona geográfica de Europa, la eurozona, es un escenario de oportunidad que nosotros encontramos para poder compartir muchos temas. El tema de la migración, que es un asunto que ustedes también enfrentan como una problemática en donde la solución parece que no se encuentra, ¿sí? El tema del terrorismo, que hoy les preocupa y nos preocupa a todo el mundo,
Para nosotros rechazamos, repudiamos, estamos en contra de toda forma de terrorismo. Estamos en contra de toda forma de violencia, pero también creemos que la reconciliación con todas las culturas es la única forma de resolver este conflicto y no la violencia y no la guerra. Las guerras producen consecuencias nefastas para las dos partes y creemos nosotros que el rechazo, la discriminación, el aislamiento de culturas, cuando ya forman parte de las nuestras, en donde estemos, hablo de la cultura musulmana en muchas partes de Europa, muy fuerte su presencia, no va a encontrar ninguna forma de solución más que a través de la reconciliación. La reconciliación. Que las libertades que son bandera hoy de todas las naciones del mundo, hoy tengan una nueva concepción. Las libertades no pueden ser también en su ejercicio un ejercicio que lleve a la agresión, que lleve a la violencia. No puede ser. Tiene que haber también, no límites, pero sí formas modernas de que la expresión de libertades sea la que genere paz y estabilidad. Ese es nuestro concepto que tenemos en el mundo, de México al mundo, y es el concepto que queremos compartir. Muy agradecidos con su visita, de verdad honrados, les deseamos la mejor estancia. Estamos ciertos que los trabajos que van a desarrollar en su agenda entre hoy y mañana van a ser exitosos, van a Cuba, sigan ayudando a que la hermandad del mundo con Cuba se fortalezca. Salude usted a... ¿Hay primer ministro hoy en Italia o no hay? ¿Sí hay? Salúdenos usted al primer ministro, al presidente del Senado. Primer ministro muy activo. Muy activo. Al presidente del Senado italiano. Por ahí si ve al Papa, salúdelo de mi parte. A Pietro Parolini. Y desde luego también es portavoz de estos saludos nuestro excelentísimo y distinguido embajador Miguel Ruiz Cabañas, de quien agradezco su hospitalidad cuando estuve allá en Italia, en Roma. Gracias a todos. Sarò suo ambasciatore. Sí. Saludos a su embajador también, por favor. De esta manera